Vamos a ver la clase de diagnóstico de gestación en yeguas. ¿Por qué se realiza o cuáles son los objetivos del diagnóstico de gestación en yeguas? Pues podemos decir que venta de animales con certificado de preñez es uno de ellos, bien importante en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hacen exportaciones o importaciones, principalmente cuando se hacen importaciones es importante que vengan los caballos con su certificado, perdón, las yeguas sería en este caso con su certificado de que están preñadas. Hace algún tiempo vinieron unas yeguas que decían que venían preñadas, pero solo de palabra. ¿Me escuchan? Sí, es que lo que pasa es que veo que el micrófono sí está funcionando. Sí, doctor, sí se escucha. Ah, ok, gracias. Sí, doctor, sí se escucha. Creí que me había desconectado esta cosa. Hace años venían unas yeguas importadas, supuestamente todas venían preñadas, pero de palabra, no con certificado de preñez, y resulta que en ella solo venían dos. Entonces es importante este certificado de preñez. Para selección, ¿verdad? Ya tanto sea para una selección dentro de las aras, es decir, bueno, estas yeguas están preñadas y estas no están preñadas, entonces las preñadas se van para un lote o se les da cierto cuidado y a las no preñadas pues se les puede o se puede dedicar para otros fines o se pueden seguir intentando preñar. Recuérdense que nosotros aquí tenemos la ventaja de que podemos preñar las yeguas a lo largo del año. Detección de fertilidad. Pues muchas veces las yeguas que no quedan preñadas podemos hacer estudios más profundos y ver cuál es la razón de que no están quedando preñadas y podemos en ese sentido detectar algunos problemas de fertilidad, por ejemplo, que se dan únicamente durante el celo, ah, en ese sentido, ¿verdad? O que no se han dado cuenta los dueños, por ejemplo, que la yegua tiene neumovagina o tiene una vulva muy grande, entonces está tragando aire por la vulva, o una vulva angulada. Confirmación de preñez, ¿verdad? Muchas veces a uno le dicen, es que a la yegua la cubrieron y ya no presentó celo, fíjese, doctor. Y resulta que cuando uno le hace el ultrasonido no está preñada. O a veces tienen una yegua que no se dieron cuenta que el garañón vecino se cruzó la cerca y preñó a la yegua. Entonces hay veces que dicen, "Pero es que la yegua no me presta stock, la yegua está bien preñada, ¿verdad?" Por otro lado, yo suelo hacer 3 diagnósticos de gestación. Normalmente hago el primero a los 14 días, el segundo lo hago a los 35 y el tercero lo hago a los 60. Entonces a los 14 días yo veo si la yegua quedó o no quedó, pero realmente a los 35 veo si el feto tiene latido cardíaco o no tiene latido cardíaco, es decir, si está vivo, el embrión más bien, porque aquí todavía no es eh, feto, sino que es embrión, y a los 60 días pues ya es una yegua, o más bien un embrión que se convirtió en feto, ya terminó la organogénesis, entonces ya es algo que no corre peligro. Y por otro lado, a los 60 días aprovecho para tratar de determinar el sexo de la cría. Por cuestiones de manejo, ¿verdad? Para planificar manejo, bueno, estas yeguas las tenemos programadas para preñar, para parir en tal fecha. Em, Dios mío, qué montón de mensajes los que me entraron. Solo voy a poner esto en silencioso. Ok, ahí estamos. Perdón. Entonces, en cuestiones de manejo, pues para planificar bien que para cuando paren las yeguas, tener todo listo, la cuadra que esté con suficiente
viruta, tener todo lo que va a necesitar uno cuando nazca el potro, ¿verdad? Es decir, tener el yodo, tener enemas de Frister, tener todos los materiales que se ocupan, ¿verdad? Tener oxitocina para que por si la yegua no va a expulsar, no ha expulsado la placenta, entonces para ayudarle a expulsar la placenta, pues tenemos oxitocina. Entonces todo eso nos sirve un diagnóstico de gestación para saber más o menos con qué estar listos, ¿verdad? Por otro lado, pues la yegua que queda preñada va a tener su manejo propio, ¿verdad? O sea, el cambio en la dieta, eh, un concentrado que tenga mayor cantidad de proteína, si fuera posible que les den suplementos vitamínicos y minerales propios para la gestación de la yegua, como lo podría ser el Mare Plus, ¿verdad? Que es el que más me gusta a mí. Es bastante caro, entonces la mara no muy lo compra, ¿verdad? Pero todas estas cuestiones, cuestiones de manejo que uno tiene que prever cuando ya la yegua queda gestante, ¿verdad? Inclusive pensar si la llevan o no la llevan a una actividad ecuestre, ¿verdad? Por reglamento, una yegua puede competir en pruebas de la Federación Ecuestre Internacional hasta los 4 meses de gestación. Por un lado. Por otro lado, yo cuando una yegua queda preñada, hay 2 periodos que le digo al dueño, mire, mejor durante estos periodos no la lleve a desfile porque siempre en Guatemala la mayor actividad hípica va a ser los desfiles, ¿verdad? Eso no cabe la menor duda. Hay desfiles todas las semanas, 2 o 3 veces por semana y andan de un lado para otro. Entonces, a mí no me gusta que las yeguas se trabajen hasta el día 60, ¿verdad? O sea, se pueden trabajar, pero con actividad moderada hasta el día 60, o más que todo caminar a las yeguas, ¿verdad? Ni siquiera exigirles, porque recuérdense que durante este periodo se lleva a cabo la organogénesis, es decir, ¿qué será? Del día 10 a 12 en adelante, hasta el día 45, se lleva a cabo la organogénesis y, no, tal vez aquí sería el día 18. Del día 18 al día 45 se lleva a cabo la organogénesis y entonces cualquier cosa, cualquier estrés que nosotros le demos a la yegua puede ser que haya una mala formación de algún órgano y que podamos perder al embrión o al feto. Y el otro periodo que yo prefiero que no se trabaje es del 10º mes en adelante, ¿verdad? Aunque yo he visto yeguas parir después de un partido de polo, pues que no sabían que estaban preñadas. Yo he visto yeguas parir después de un partido de polo. ¿Existen métodos de diagnóstico de preñez de laboratorio? Existían. Esto nada más les cuento así a grosso modo. Eh, Algunos me dicen, pero doctor, la detección de progesterona, por ejemplo, la detección de progesterona podría ser un diagnóstico de gestación, pero es un diagnóstico impreciso. Y entonces, en ese sentido, em, eh, podría confundirse con un diestro, ¿verdad? O sea, si fuera por detección de progesterona, podría confundirse con un diestro. Por otro lado, hace mucho tiempo se diagnosticaba gestación con detección de gonadotrofina coriónica equina y era muy similar a lo que se hacía con las mujeres gestantes, ¿verdad? Que se les inyectaba esta hormona a los ratoncitos y si había desarrollo folicular en ratonas prepúberes, era que estaban, era que estaban preñadas las yeguas, pero igual estos métodos ahora ya no se usan por
se morían las ratoncitas, ¿verdad? Y ahora la protección de animales es más importante y hay otros métodos más efectivos para detectar la gestación. Y esto además se hacía a partir del día 35. Recuérdense que esto no era tan inmediato como un ultrasonido que se puede empezar a diagnosticar día 11, día 12 si uno quisiera, pero con más seguridad el día 14. Detección de estrógenos, esto a partir del quinto mes, pues van a estar presentes los estrógenos propios de la yegua. Sin embargo, como les repito, esto fue hace mucho tiempo, antes de que yo estudiara veterinaria, entonces ya es nada más como una cultura general que yo les cuento. Los métodos clínicos para el diagnóstico de gestación, podemos mencionar el comportamiento, es decir, las yeguas ya no van a presentar celo. Sin embargo, esto puede ser engañoso porque si bien es cierto, ya no van a presentar celo, puede ser que las yeguas se hayan pasado de diestro a anestro, es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que ellos no se hayan dado cuenta que sí presentó celo. Por ejemplo, le estuvieron probando la semana que le tocaba repetir el celo después del servicio, es decir, más o menos unas 2 a 3 semanas después. La yegua no presentó celo durante ese periodo, pero resulta que reabsorbió el embrión y entonces la yegua realmente no está gestante. O sea, el comportamiento nos da una indicación, pero no siempre es como que tan seguro. Cambios corporales, lo mismo, ¿verdad? O sea, es una yegua que va a engordar, se va a poner más voluminosa del abdomen. El agrandamiento de la ubre también, producción de calostro, que pueden darse en 2 periodos. El primero es más o menos al quinto mes, después pueden recoger la ubre y volver ya a formar calostro, más o menos, bueno, al final de la gestación, ¿verdad? Tipo 10º mes, 10.5 mes. Inclusive hay yeguas que hoy echaron ubre y mañana parieron, ¿verdad? O sea, desarrollan la ubre un día y paren al día siguiente. Entonces, y los cambios corporales también se tienen que interpretar bien porque principalmente en esta época de lluvia, las yeguas vienen y van a comer pasto verde y eso las infla. Y entonces uno dice, ah, sí, seguro está preñada y lo que está la yegua realmente es inflada por el pasto verde, por ejemplo, o yeguas que están muy gordas, ¿verdad? Pero si me preguntan cuál es lo que más me confunde a mí es en esta época cuando comen pasto verde, porque sí se ponen bien gorditas, ¿verdad? La palpación rectal es un método que se puede utilizar también. Siempre es importante palpar la yegua antes de meter el ultrasonido, ¿verdad? Y el otro método, pues va a ser obviamente el ultrasonido, que es el método por excelencia que se utiliza en la actualidad. En cuanto a la palpación rectal, tenemos que tener, tanto para palpación rectal como ultrasonido, se aplican los mismos principios. Hay que inmovilizar la yegua. Voy a ver si tengo fotos. Lo ideal es tener una manga. Aquí dice manga. Esta es la manga ideal, ¿verdad? Una manga que tenga protección a los lados, eh, protección atrás para ustedes, ¿verdad? Esa es una manga realmente ideal. No siempre uno tiene una manga así. También lo que uno puede hacer como método de sujeción es ponerle un lazo que va del cuello hacia las patas, que se denominan pateras,
para que no lo patee a uno si es el caso de que la yegua no tenemos nosotros manga, ¿verdad? Yo estaba tratando de ver si en esta foto la yegua tiene tortola porque hubo un alumno que me preguntó por la bendita tortola. La cola, siempre hay que apartar la cola. La cola de la yegua, recuérdense, no es como la cola de la vaca. La cola de la yegua tiene pelos que van desde la base hasta el piso en algunos casos. Y si nosotros introducimos con la mano algún pelo en el recto, podemos provocar alguna herida cortante con un pelo en el recto. Entonces siempre es importante hacer la cola a un lado. La lubricación es otro tema que es diferente a lo que ustedes han visto o han hecho con las vacas. El recto de las yeguas es muy sensible, muy sensible. Una mala introducción de mano, metieron la mano mal y pueden causar una perforación, ¿verdad? Pueden causar una fístula rectal. em, muy fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. La lubricación es bien importante. Recuerden, no es lo mismo que una vaca. Una vaca, uno inclusive puede recoger heces de la vaca y lubricarse la mano con eso. Y vámonos para adentro, ¿verdad? Porque las heces de la vaca son más líquidas y le permiten a uno hacer eso, pero en equinos eso es lo que menos se da. Entonces la lubricación es muy importante. Pueden utilizar, por ejemplo, aceite mineral. Pueden utilizar, si no hay aceite mineral, aceite vegetal, o sea, es el que come uno, ¿verdad? Para cocinar se puede utilizar muy bien ese aceite. Funciona bien. Se pueden utilizar lubricantes a base de agua, como el KY o algunos otros. A mí realmente no me gusta utilizar lubricantes a base de agua para hacer palpaciones rectales en yeguas ni ultrasonido porque como son a base de agua y las heces absorben el agua, entonces se tiene que estar echando un montón y realmente no lubrica también como un aceite mineral. El aceite mineral para mí es el que mejor me funciona, ¿verdad? Ok, la otra cosa, hay que extraer las heces y cuando vayan a extraer las heces, háganlo despacio, tómense su tiempo, ¿verdad? O sea, no hay ninguna prisa. Si ustedes, recuérdense que el recto de la yegua es muy sensible, si ustedes hacen algún movimiento malo o si se quieren traer el montón de heces entre el brazo y el antebrazo, para ahorrarse tiempo, piénsenlo dos veces, ¿verdad? Piénsenlo dos veces porque recuérdense que ustedes metieron su mano dentro del recto y al salir ese montón de heces junto con su mano pueden también causar alguna lesión. Entonces, el tiempo a mí me ha enseñado que hay que hacer las cosas despacio y tranquilo. En cuanto a la inmovilización de la yegua, se me olvidó. También se puede usar tortola o se debe usar tortola en algunos casos. Yo en la mayoría de casos uso tortola. Y les cuento la historia. Yo no sé si se los dije la vez pasada. Yo conocí un veterinario que por ir rápido, ir a la carrera y decir no tengo tiempo, no le pusieron tortola a la yegua y le quebraron la cara en 67 pedazos. O sea, la yegua Oh, incluso estaba en cama, levantó las patas traseras y le pegó en la cara. 67 pedazos. Entonces, no se arriesguen de en la su cara, tiempo. solo en la cara. Muchachos, apaguen su micrófono, porfa. Ya no sé cómo silenciarlos. Ok, gentileza, yo les decía, suavecito, ¿verdad? No hay por qué ser agresivo. Ok. Entonces, aquí está la tortola. Yo no sé si está el estudiante que me pidió la vez pasada saber que era una tortola.
Esta es una yegua que tiene tortola y pateras. Esta yegua así es que yo la uso para cuando no tengo una manga, las trabajo así. Entonces, si ella quiere patear, se va a jalar con el cuello. Esto no crean que es garantía, ¿verdad? Primero, tiene que estar bien amarrado. Y segundo, a mí me han agarrado con, inclusive con pateras, y sí han sido buenas patadas. Creo que me hubieran quebrado si no hubiera tenido la patera, pero no crean que esto es garantía de que no los van a patear, ¿verdad? Y la tortola, pues bien puesta, ¿verdad? Esto lo puede detener una persona o se puede amarrar al gamarrón como está en esta foto, ¿verdad? Normalmente yo lo que hago es que lo amarro en el gamarrón, ¿verdad? ¿Ok? Es muy importante aprender a hacer los nudos y aprender a poner pateras porque hay veces que la gente no sabe y lo para haciendo uno. Ok, entonces en cuanto a la palpación rectal, lo que es importante es estar relacionado con la anatomía del aparato reproductor de la yegua. Si ustedes ven, este ovario está colgando de la región lumbar de la yegua por el ligamento mesovárico, ¿verdad? Y si nosotros vemos, vamos a ver si tengo aquí una foto de eso. Así, si nosotros tenemos la yegua vista por dentro, ¿verdad? O sea, aquí estamos viendo de adelante hacia atrás, es decir, de la porción craneal hacia la caudal, el recto está aquí atrás, esto de aquí es el recto, ¿verdad? Entonces los ovarios, como ustedes ven, están colgando. Tenemos aquí el ligamento ancho, ¿verdad? Sosteniendo todo lo que es el aparato reproductor. Y los ovarios van a estar colgando inmediatamente detrás de donde se originan, que es detrás de los riñones. Ese es su origen embrionario. Entonces de ahí van a estar colgando los ovarios. Tenemos los cuernos uterinos, ¿verdad? Que van a estar también colgando como que fuera una perra, ¿verdad? Entonces tenemos los cuernos uterinos y luego de eso tenemos el cuerpo del útero, ¿verdad? Tenemos el cuerpo del útero que sería este en este caso, el cuerpo del útero, ¿verdad? Entonces, no crean que la yegua es igual que la vaca, o sea, en la yegua no se va a palpar el cuello del útero. Es casi imperceptible o imperceptible el cuello del útero en una yegua. Cuando uno palpa una yegua, entonces, lo que hace es que se va primero hacia un ovario, ¿verdad? Hace hacia atrás la mano y se va a topar con el ligamento ancho y eso lo va a guiar para que se vaya a través de un cuerno, se va a través del otro cuerno y finalmente hacia el otro ovario. Pero no se empieza como normalmente se empieza en una vaca, que uno palpa primero el cuello del útero. Ya con más experiencia, con años, yo lo que hago es que introduzco la mano por el recto, me voy hacia el piso de la pelvis y me vengo hacia atrás y voy a topar directamente con los cuernos uterinos. Pero hay veces que no lo logro palpar, principalmente en yeguas en anestro. Entonces lo que hago en esos casos es que tengo que ir a buscar los ovarios nuevamente, como se hace, como es la metodología real, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, para el diagnóstico de gestación, vamos a considerar la posición de los ovarios.
Si ustedes se dan cuenta, los ovarios están, como les dije, detrás de los riñones por lo regular. Este seguramente era una yegua vieja porque están guindando mucho los ligamentos, el ligamento ancho. Entonces, uno lo que hace es que los bien separados. ¿Qué es lo que sucede cuando la yegua queda gestante? Pues este útero se va a ir hacia abajo porque va a pesar. Es decir, que se va a ir hacia la cavidad abdominal. ¿Sí? Cuando se va hacia la cavidad abdominal, va a jalar a los ovarios juntamente con él. Pero además de jalarlos, se va a estrechar este espacio y entonces van a tender a irse los ovarios hacia la línea media del animal. Entonces van a estar más bajos y más pegados mientras la gestación va avanzando. ¿Sí? Entonces, este es el primer factor a tomar en cuenta. Digamos que una yegua de, de 0 a 3 meses va a tener los ovarios en su posición normal y de 4 meses en adelante los ovarios se van a ir juntando, perdón, se van a ir juntando los ovarios a partir del 4.º mes en adelante. Y esos ya no vuelven a su posición normal. Ok, el cuerno uterino se va a palpar muy bien también, los cuernos y del útero se van a palpar muy bien también, más o menos hasta los 3 meses y a los 4 meses empieza a descender esto hacia la cavidad abdominal y luego más o menos a los 7 meses lo que se palpa con mucha facilidad va a ser el feto, ¿verdad? Más o menos a partir de los 7 meses ya el feto está de regreso aquí arriba porque está muy grande, entonces ya se puede palpar sin mucha dificultad. Ok, tamaño y posición del útero y del feto, que era lo que les explicaba, ¿verdad? Entonces al principio el útero va a estar en la cavidad pélvica, luego de ello va a ir descendiendo, lo que hace difícil la palpación del feto en algunos casos, pero luego el feto empieza a subir nuevamente y ya se puede palpar muy bien mientras la gestación va avanzando. Ya al final de la gestación muchas veces lo único que uno puede palpar es la cabeza del feto, ¿verdad? Porque está muy grande todo. Ok, la presencia de líquidos, ojo con la presencia de... Podría ser confusión, o sea, ¿puede haber presencia de líquido en el útero? Sí. ¿Puede ser una gestación? Sí, siempre y cuando haya un feto presente, ¿verdad? Puede haber una confusión o uno puede diagnosticar mal a veces porque uno cree que está preñada la yegua y lo que tiene es una piometra, ¿verdad? Es algo que no sucede por lo regular, o sea, yo he visto pocas piometras a lo largo de mi vida, pero es algo que puede pasar y que puede confundir. Entonces, una piometra puede ser problema. Ok, entonces, cuando nosotros palpamos una yegua, de los 12 a los 25 días, lo que nosotros podemos palpar es un engrosamiento de la pared uterina y un aumento de tono. Sí, o sea, va a ser como que ustedes están palpando, a veces podría sentirse así como un tubo, ¿verdad? Porque se pone bien duro, el útero se pone bien tubular, o sea, aumenta el tono uterino. Entonces, eso va a ser producto de la acción de la prostaglandina E producida por el embrión
¿verdad? Que se está moviendo a lo largo de todo el aparato reproductor, ¿verdad? De 18 a 21 días, que es cuando el embrión se implanta, se incrementa aún más el tono uterino, ¿verdad? Y principalmente se aumenta el tono uterino alrededor de ese embrión que ya se fijó en este periodo de tiempo. Digamos que a los 30, 35 días ya se palpa el producto, ya sea el embrión, ¿verdad? Ya se palpa la vesícula de gestación, ¿verdad? Como una pelota de golf a un huevo de gansa, ¿verdad? O sea, ya se palpa redondito. Uno cuando pasa su mano por el útero, entonces siente que aquí va bien, va normal y de repente siente una pelotita. Entonces esa pelotita que uno siente es probablemente la vesícula de preñez. Al día 30 se va a encontrar en la base del cuerno gravídico. Que una yegua ovule en un ovario no garantiza que el embrión vaya a alojarse en el mismo lado de donde ella ovuló, como es en vacas. Aquí no. Aquí el embrión tiene que moverse durante los primeros 16, 17 días, tiene que moverse por todo el útero para que haya reconocimiento materno de la preñez. Entonces, puede ser que ella haya ovulado en este ovario y está preñada de este lado. ¿Sí? Más o menos entre el día 42 a 45 ya va a estar ocupando más o menos la mitad del cuerno gravídico, ¿verdad? Ya va a estar más grandecito, ¿verdad? ¿Alguna pregunta podría ser, doctor? ¿Es probable que hayan preñeces en el cuerpo del útero? Es probable que hayan preñeces acá también. Estas preñeces cuando se dan aquí son preñeces de alto riesgo. Entonces son yeguas que hay que estar monitoreando y tratarlas con mucho cariñito. Del día 48 a 50, esta vesícula o este producto que estaba acá, ¿verdad? Ya empieza a expandirse hacia el cuerpo del útero. Sí, ya empieza a tratar de ocupar parte del cuerpo del útero, porque recuérdense que sí, está de este lado, pero al final la placenta va a ocupar todo el útero, ¿verdad? Va a ocupar al final todo el útero. Entonces, eso, el día 60, casi la mitad del cuerpo está lleno con el producto. Es cuando uno mete ultrasonido y ya empieza a ver líquido a la par de la vejiga, entonces ya uno sospecha que esa yegua pues sigue preñada o está preñada. Y del día 85 a 90 disminuye el tono, el conceptus ya llena el útero y se posiciona en la cavidad abdominal, ¿verdad? Ya uno lo puede encontrar en la cavidad abdominal. Yo diría que inicia su descenso hacia la cavidad abdominal más que se posiciona en la cavidad abdominal. Ok, del día 100 a 120, 150, ¿verdad? El útero cae ya en la cavidad abdominal, los ovarios se juntan, ¿verdad? Es muy común confundir un útero así con una vejiga urinaria. Entonces hay que tomar en cuenta bien eso, asociar las otras estructuras que uno palpe y no nada más decir, ah, sí, está preñada y que resulta que no.
De 5 a 7 meses el feto es palpable, sí, pero el conceptus no, ¿verdad? Y de los 7 meses, lo que yo les decía, de los 7 meses en adelante, el feto se palpa sin dificultad. Ustedes meten la mano y sienten el rebote del feto. A diferencia de otras especies, hay que tener cuidado, porque como el recto está lleno de chibolitas, ¿verdad? Que son las heces, perdón, el recto, no, el colon menor está lleno de chibolitas, que son las heces del caballo. Hay veces que esas chibolitas, si el animal está con las heces muy duras, pueden confundirse con una gestación. Entonces hay que tener también cuidado de no confundir esas chibolitas con un feto. Ha sucedido, por eso yo les digo, ¿verdad? Ok, el periodo de embrión, entonces va a ir más o menos del día 7 al día 45 y es donde se va a llevar a cabo todo lo que es la organogénesis y el periodo de feto va a ir del día 45 al parto. Aquí se dice del día 7 al 45, periodo de embrión. Sin embargo, al día 7 lo que nosotros tenemos es un blastocisto. Y el blastocisto, por sus características, que tiene su zona pelúcida todavía y que tiene todavía su cantidad de células acá, la multiplicación de células, y aquí tiene lo que es el blastocele, que está lleno de líquido, ¿verdad? Esto también en este momento todavía se considera periodo de huevo. Sin embargo, más o menos al día 7.5 a 8, este blastocisto rompe lo que es la membrana pelúcida y ya sale hacia, o sea, y deja ya la membrana pelúcida y ya sale el blastocisto, ¿verdad? Cubierto de una cápsula. Ok, el embrión del equino va a tener características que es importante que las tomemos en cuenta, porque eso nos sirve para el diagnóstico de gestación y para entender bastante lo que es la dinámica de la gestación en los primeros días, que es lo que más le interesa a las gentes saber cuando está preñada su yegua, porque si no quedó preñada, entonces le vuelven a dar garañón, es sencillo. Entonces, para no confundirnos con otras estructuras, lo primero es que el embrión del equino secreta hormonas. Es un embrión secretor de hormonas y la hormona que secreta el embrión del equino es la prostaglandina E. ¿Sí? Esta hormona le va a servir para varias cosas. Lo primero es que ustedes se recuerdan, aquí está el oviducto, aquí está el ovario, ¿verdad? Entonces viene la yegua y ovula. Y cuando la yegua ovula, entonces se cubre o se cubrió antes y aquí vinieron los espermatozoides, por acá. Digamos que este es un espermatozoide, ¿verdad? Vinieron los espermatozoides y se juntaron aquí en el oviducto y la yegua quedó preñada, ¿verdad? Este embrión de aquí o este blastocisto que está acá tiene que producir prostaglandina E para que se relaje la unión útero-tubal, que es la unión entre el oviducto y el útero, ¿verdad? Para que esto se relaje y deje pasar
al embrión, él tiene que producir prostaglandina E. Eso va a relajar esta unión y entonces va a poder ingresar al cuerno uterino y de ahí empezar sus recorridos a lo largo del útero. ¿Ok? Entonces ese es lo primero. Lo segundo, la prostaglandina E le va a servir, ¿verdad? Para contraer el útero. Este embrión resulta que se tiene que mover a lo largo del útero durante más o menos 17, 18 días, que es cuando él permanece móvil, ¿verdad? Entonces él se tiene que mover por todo el útero, ¿sí? Él se tiene que mover por todo el útero y se mueve en un patrón más o menos así. Más o menos así es el patrón de movimiento. ¿Por qué se tiene que mover? Se tiene que mover porque resulta que las yeguas cuando no quedan gestantes, ¿verdad? Cuando no quedan preñadas, nosotros tenemos aquí un ovario, tenemos el otro ovario, tenemos el útero. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos que ella ovuló de este lado y aquí hay un cuerpo lúteo, ¿verdad? Normalmente, digamos que en una vaca, vamos a poner aquí el útero de una vaca. Una vaca, ella ovula, ¿verdad? Y vamos a ponerlo mejor así. Digamos que la vaca ovula de este lado, salió el óvulo, se fecundó, llegó al útero y el embrión se implantó acá. Normalmente, si esta vaca no hubiera quedado gestante, se va a producir, digamos que esto no está acá, se va a producir, pongamos de este lado, se va a producir prostaglandina F2 alfa y la prostaglandina F2 alfa por contracorriente va a llegar hacia el ovario y va a provocar luteólisis. Si la vaca quedó preñada, entonces este cuerno no va a producir prostaglandina y entonces la prostaglandina no va a llegar a este ovario por contracorriente y la vaca puede seguir su gestación. ¿Estamos o no estamos? Sí estamos. Espero que sí. Espero que estén poniendo atención y que Sí, no estén doctor. haciendo. Ok, en la yegua, ¿qué es lo que sucede? En la yegua normalmente los dos cuernos producen prostaglandina F2 alfa y esa prostaglandina F2 alfa va a pasar al torrente sanguíneo. Es decir, se va a ir hacia la sangre y de la sangre, o sea, de la circulación general, va a bajar hacia el ovario para producir luteólisis. Entonces, ¿por qué este embrión va a producir prostaglandina E para moverse aquí a lo largo de todo esto? Va a ser para bloquear los receptores de oxitocina y al bloquear los receptores de oxitocina se bloquea la liberación de prostaglandina F2 alfa en todo el útero. Entonces ninguna parte del útero va a ser capaz de producir prostaglandina F2 alfa y de esa manera se da el reconocimiento materno de la preñez. ¿Quedó claro? Espero que sí. Ya se salieron 6, muchachos. Ok, ahí está dentro del oviducto. Vamos a
Puedo borrar ya todas las entradas. Doctor, disculpe, solo podría repetir eso último que acaba de decir, que el embrión produce, no sé qué es lo que produce, que bloquea los receptores de oxitocina y no sé qué, algo así. ¿Me Cuando sabe? se mueve, al moverse él, va Ah, bloqueando los receptores de oxitocina. Vamos a ver. Vamos a borrar todas las entradas. Y aquí tenemos, ¿verdad? O sea, el embrión del equino entra y va bloqueando todos los receptores, ¿verdad? y perdone, lo de la prostaglandina F2 alfa es la que dijo que produce luteólisis. Señor, le di clase de endocrinología. ¿Ah? No, yo es que así escuché, solo ¿Cuál es para, la hormona que rompe el cuerpo lúteo? no me recuerdo. No se recuerda y acaba de tener examen parcial de repro. Sí, Es la prostaglandina F2 alfa. bueno. Recuerdes, es la última que yo les di. Las prostaglandinas fueron las últimas hormonas que yo les di, son las que terminan rompiendo el cuerpo lúteo, pero es la F2 alfa. La que produce el embrión es la prostaglandina E. ¿Ok? Bueno, gracias. Prostaglandina E2. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una yegua se cubre? O sea, ¿cuáles son las implicaciones clínicas de esto? Cuando una yegua se cubre y nosotros queremos tratarla con un producto que inhibe la producción de prostaglandina, nosotros podemos alterar ese embrión, ¿sí? Porque el embrión ya no va a ser capaz de producir esas prostaglandinas, entonces puede haber una muerte embrionaria temprana o puede no haber un reconocimiento materno de la preñez. Entonces, estas yeguas, por lo regular, yo les daré tal vez una dosis de antiinflamatorio y me las llevo con algún otro medicamento, o si es absolutamente necesario darles el antiinflamatorio no esteroideo, pues se los doy a sabiendas de que es probable que la yegua no vaya a quedar gestante. Ok, entonces dentro del útero y lo que les decía, va bloqueando los receptores de oxitocina, ¿verdad? Día 12 a 16. Y lo que les explicaba, el dibujito que les hice, si quieren tómenle foto, aprovechen para tomarle foto a ese dibujito que es lo mismo que yo les dibujé. Entonces tenemos aquí la yegua que no quedó preñada, que produce la prostaglandina y va al torrente sanguíneo y después llega a los dos ovarios. Y si el embrión está con movimiento, haciendo el reconocimiento materno de la preñez, no va a llegar la prostaglandina hacia los ovarios para provocar luteólisis. El caso de la vaca, entonces se produce y va a actuar del lado de, o sea, va a actuar por contracorriente hacia los ovarios, ¿verdad? Pero cuando queda gestante, no se produce prostaglandina del lado de donde esté el cuerpo lúteo y entonces puede seguir ella preñada, ¿verdad? Si quieren, tómenle foto, esto que está más bonito que mi dibujo. Ok, eso ya lo platicamos. Lo mismo, ¿verdad? No dar el antiprostaglandínico es lo mejor durante este periodo. Los antiprostaglandínicos son los antiinflamatorios no esteroides, ¿verdad? No sé si ya vieron eso en Pharma. Pregunto. Vamos a empezar a verlos, todavía no. Ok. Entonces, son los que más se usan, ¿verdad? O sea, lo que ustedes toman a veces para el dolor de cabeza, el ibuprofeno o el acetaminofén,
Esos son medicamentos que son antiprostaglandínicos. La misma aspirina es antiprostaglandínico, ¿verdad? Porque la prostaglandina es mediador de inflamación y mediador de dolor. ¿Ok? Ok, los embriones de quino tienen la particularidad que tienen una cápsula que los rodea desde que dejan de ser blastocisto, es más o menos del día 8, ¿verdad? Hacia el día 17, 18, ¿verdad? Tienen su cápsula. Y la cápsula lo que les permite entonces a ellos es realmente poderse mover. Porque si ustedes tienen una estructura rígida, ¿verdad? Si hay una estructura rígida, esa estructura, agarren algo muy sencillo. Imagínense un huevo dentro de un calcetín, un huevo de gallina, ¿verdad? Para los que están pensando otra cosa. Un huevo de gallina dentro de un calcetín y entonces ustedes lo tratan de mover de un lado hacia el otro y va a ser mucho más fácil moverlo que si ustedes sacan ese huevo de gallina y se queda solo la clara con la yema, traten de moverlo y no se va a poder mover tan eficientemente o métanlo dentro de un guante de palpación, pues si quieren, porque van a decir, es que en el guante, en el, eh, en el calcetín ni modo, ¿verdad? O sea, el líquido se va a absorber con el calcetín, pero si ustedes lo meten en un guante de palpar va a ser más o menos lo mismo. Entonces le da rigidez para que se pueda mover y le permite nutrirse de la leche uterina, ¿verdad? Entonces esa es la función de la cápsula, ¿verdad? Permite movilidad y permite nutrición, ¿verdad? Aquí está la cápsula ya tomada con un microscopio, ¿verdad? Esta misma rosadita que está aquí es la cápsula y aquí ya vienen las diferentes capas germinales y aquí ya esto que está acá es el futuro embrión. Esto aquí que miran ustedes en amarillo va a ser el vitelo, ¿verdad? Del cual se va a nutrir también este embrioncito durante un tiempo. ¿Ok? Entonces la otra característica va a ser el movimiento, que era lo que habíamos platicado. Otra vez el dibujito bonito, mis dibujitos todos feos, ¿verdad, mucha? Em, si quieren, tómenle foto. Entonces el movimiento es otra característica importante que ya platicamos que va a ser para el reconocimiento materno de la preñez. ¿Qué pasa con el movimiento, muchachos? Bueno, primero, ¿qué pasa con la cápsula? Si ustedes miran una estructura completamente redonda, pues quiere decir que probablemente eso va a ser una vesícula de gestación. Si no está completamente redonda y no tiene las reflexiones especulares, perdón, que ustedes habrán leído en el documento que les envié, entonces esa es una vesícula de gestación. ¿Sí? El movimiento nos es útil porque, por ejemplo, cuando tenemos duda de que si eso no es una vesícula, lo que podemos hacer es saquemos la yegua, metámosla en media hora y si no está en el mismo lugar, es que tiene movimiento, entonces es un embrión, ¿verdad? Y por otro lado, hay veces que las yeguas quedan preñadas de gemelos y resulta que los dos gemelos están metidos en el mismo lugar, ¿verdad? Los encuentra uno aquí, uno a la par del otro, ¿verdad? El otro. Y no puede sacrificar uno a uno, o sea, no puede matarlo, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es que espero un ratito y de repente hay veces que se viene uno como para acá y el otro se queda rezagado y a este me vuelo, ¿verdad? Y al otro lo dejo en paz, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante, o sea, eso es implicaciones clínicas que tiene el movimiento.
¿verdad? Solo quiero ver algo antes de esto. Ok. El embrión, es que solo quiero ver, no está. El embrión también tiene orientación y se fija más o menos al día 18, ¿verdad? El embrión se va a orientar por lo regular abajo el embrión y todo esto aquí va a ser líquido. El embrión va a ir ascendiendo y mientras va ascendiendo se va reabsorbiendo el vitelo, ¿verdad? Hasta que llega al tope y luego de eso el embrión va a bajar ya con el cordón umbilical formado y se va a convertir en feto. Vamos a ver aquí el video. Siempre con cuidado, ¿verdad? No Mano le bien hagas así, solo lubricada, decirle, oh, ¿verdad? Primero una palpación, ¿verdad? Ahí estamos haciendo el ultrasonido. No hay prisa, estoy metido dentro de una cuadra. Estoy metido dentro de un establo, ahí dentro de un tramo. ¿Verdad? Mi cliente siempre me toma videos de todo lo que hago. Entonces ahí nosotros podemos ver acá que eso ya es un embrión, ¿verdad? Pero una vesícula de gestación o una gestación, nosotros tenemos la vejiga aquí atrás. Vamos a verlo de nuevo. Entonces lo primero que vamos a ver es la vejiga. Aquí está la vejiga. Acá la vejiga y aquí adelante está el útero. Eso lo podrán ver el otro año en vivo. Ahí se ve muy bien, inclusive se ve parte de lo que es el embrión por acá. Ok, el ultrasonido se puede realizar a partir del día 9 con mucha experiencia. Yo he agarrado vesículas de 11 días, 12 días en adelante, pero no es algo que suelo hacer. Yo espero más o menos hasta el día 14. Hay veces que si tengo que ver varias yeguas y una yegua está de 12 días y las otras están de 14, pues de una vez hago la de 12, ¿verdad? Pero no es lo que se hace normalmente. Ok, a partir del día 14 en yeguas conocidas, es decir, que ustedes les conozcan el útero, que sepan que no hay quistes endometriales, ¿verdad? De lo contrario, a partir del día 18 son conocidas. Perdón, en yeguas que no son conocidas. Ok, entonces nosotros acá tenemos un embrión de más o menos onzas, ¿verdad? O sea, se dan cuenta, es redondito, ¿verdad? Nosotros para orientarlos, aquí tenemos lo que es el útero. Esto está en el cuerpo del útero. Y esto que está aquí va a ser el embrión. Ok, yo aquí lo medí y me decía una semana, un día, pero está un cachito difícil que yo logré ver un embrión de 8 días que todavía es un blastocisto, ¿verdad? Blastocisto expandido. Entonces, bastante difícil. Aquí tenemos una vesícula que yo le calculo que tiene unos 12 días de gestación. Pero nuevamente a mí me dice el ultrasonido que tiene una semana, 2 días, y yo no le creo. Entonces, ¿verdad? Todas estas vesículas son de más o menos 12 días. Lo interesante en esta van a ser las reflexiones especulares, que son estas que están aquí. Este polito blanco y este polito blanco, o este polito
ecogénico y este polito ecogénico, ¿verdad? Llenos de un líquido que es un líquido anecoico, porque no produce eco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar, ¿verdad? Tiene cápsula, es completamente redondo. Y luego de eso, buscar rápido lo que son las reflexiones especulares. Ok, aquí vemos una reflexión especular nada más, pero recordémonos que uno tiene que hacerle juego al ultrasonido muchas veces para lograr ver las dos. O sea, no es que por arte de magia las vaya a ver uno, sino que tiene que hacer un cachito de trabajo también, ¿verdad? Es así como no es tan fácil que se enamore a alguien de uno o que uno enamorar a alguien si solo llega y qué tal. O sea, hay que trabajar un cachito, ¿verdad, mucha? Ok, aquí vemos cómo van creciendo poco a poco las vesículas, más o menos podríamos hablar de 12, 13 días, reflexiones especulares, reflexiones especulares. Em, lo que más me llama la atención, ¿verdad? Esta tiene 2 semanas, un día, más o menos 13 días, ¿verdad? Pero vean esta vesícula acá. Esta vesícula de aquí no es absolutamente redonda. Tiene una como pancita hacia acá. ¿Qué es lo que sucede? Se recuerdan que el embrión está produciendo prostaglandina E, ¿verdad? Y cuando produce prostaglandina E, el útero se va a contraer. Y al contraerse el útero donde él está, lo que va a hacer es que lo va a impulsar hacia acá. O lo va a impulsar hacia acá según para dónde vaya, ¿verdad? Pero esto mismo, esta misma contracción, hace que el embrión, que era redondito perfecto, ¿verdad? Se pueda achatar, es decir, que en lugar de estar redondo, se pueda volver un poquito ovalado, ¿sí? O que inclusive pueda tener como este, que perdió la forma esférica y se le hizo una pancita ahí, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder por la acción de la prostaglandina E que lo puede deformar, ¿verdad? O sea, una contracción del útero puede hacer que pierda su forma. ¿Ok? Poco a poco, vean este está achatado así como el que les dibujé, ¿verdad? Pueden ir perdiendo la forma, ¿verdad? Y esta vesícula que tiene más o menos 19 días, vean, ya perdió la cápsula y perdió completamente su forma. 18 a 19 días de gestación, perdió la forma completa. ¿Sí? Esta todavía tiene su forma. ¿Verdad? Aquí dice 3 semanas, 4 días. No, no porque tiene forma redonda, tiene forma esférica, todavía tiene cápsula. ¿Sí? Entonces, luego de que pierde la cápsula, entonces pierde su forma. Y ustedes entonces aquí ya tienen un parámetro para estimar la gestación, porque resulta que a los 20 a 21 días, como van a ver más adelante, aquí va a aparecer un arrocito y ese arrocito que aparece aquí va a ser el embrión, ¿verdad? Ok, vamos a dejar en ese orden de ideas ahí en pausa y vamos a hablar un poquito de preñez gemelar. La causa o las principales causas de preñez gemelar van a ser, ¿verdad? Es algo que ustedes van a ver principalmente, por ejemplo, cuando se induce la ovulación, hay veces que hay dos folículos grandes, entonces de ahí se van los dos. Y hay veces que hay yeguas que son tendientes a producir más de un folículo que ovula, ¿verdad? Eso va a depender de cada yegua. Lo que son las interacciones gemelares
Solo quiero ver cómo está esto. Ok. Nosotros vamos a tener el útero y pueden haber interacciones gemelares entre los dos gemelos, ¿verdad? Y resulta que los embriones van a tener una capa vascular o una cara vascular y una cara no vascular. Digamos que lo amarillo va a ser lo no vascular. Entonces, cuando, ay, Dios mío, cuando lo no vascular de un embrión está hacia el útero y eh, vamos a ver, lo no vascular está hacia acá y lo no hacia acá, ¿verdad? Quiere decir que las caras vasculares van a estar una frente a otra y en este caso los dos embriones se van a morir porque están con sus dos caras vasculares viendo el uno hacia el otro. Cuando nosotros tenemos los mismos embriones, ¿verdad? Y la capa vascular de uno está hacia el útero, esta sería la capa no vascular, y la capa vascular del otro, la capa no vascular del otro está viendo al útero, o sea, la capa vascular aquí está viendo el útero, y la capa no vascular acá está viendo el útero, es decir, que la capa vascular va a estar viendo al otro embrión. Este embrión no va a poder nutrirse, entonces este embrión se muere. Y finalmente, cuando para acá está la capa no vascular y para acá está la capa no vascular, y las dos capas vasculares están viendo hacia el útero, entonces aquí los dos embriones viven. Aquí este vive, este muere, este vive, ¿verdad? Aquí mueren los dos, este muere, este vive, y aquí los dos viven, ¿verdad? Entonces, esas son básicamente las interacciones gemelares. Ok, las posibilidades que una preñez gemelar se desarrolle. Tenemos este árbol de gemelos que hizo el doctor Ginter en el siglo pasado, en 1999. Antes de eso creo que ya lo había hecho, pero lo presentó en la AEP en esa época. Y vamos a tener que cuando hay vesículas de tamaño similar, ¿sí? El 62% de las vesículas se van a alojar en un cuerno y el 38% en cuerno diferente. Cuando se dan en cuerno diferente, básicamente el 100% se van a desarrollar. Aquí tenemos el 100% que se van a desarrollar y luego la hembra probablemente va a abortar más o menos en el mes, quinto, séptimo, por ahí en adelante, puede abortar la yegua. ¿Ok? Para que ustedes sepan, el 90% de las preñeces gemelares van a abortar más o menos al quinto mes en adelante
De esto nos queda un 10%. De este 10%, 5% van a morirse los dos fetos al nacimiento. De esto nos queda otro 5%. Y de este 5%, 2.5% de los casos uno va a sobrevivir y 2.5% los dos sobreviven. Entonces, realmente la posibilidad que una preñez gemelar llegue a feliz término es del 2.5%, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, es importante terminar con la gestación pronto, con la gestación de un lado. Sin embargo, pueden fijarse en un solo cuerno. Si se fijan en un solo cuerno, entonces nosotros tenemos que un 27% va a tener éxito, mientras que un 73% va a morirse uno y el otro va a quedarse. O sea, tenemos un alto porcentaje de probabilidades que solo uno sobreviva. Cuando esto sucede, hay veces que no los logro separar, se quedan los dos juntos y estoy tranquilo porque sé que probablemente uno va a reabsorber al otro porque tengo un 73% de posibilidades. ¿Sí? Cuando son vesículas de tamaño diferente, es decir, que hubo una ovulación, cubrieron la yegua ovuló, la siguieron cubriendo porque seguía en celo y 2 a 3 días volvió a ovular y entonces tenemos dos vesículas de tamaño diferente. Entonces, en estos casos, el 85%, contrario al otro lado, van a estar en el mismo cuerno y 15% en cuerno diferente. Nuevamente, estas, el 100% se van a desarrollar, mientras que en estas, vean la diferencia. El 0% va a tener la posibilidad de que sobrevivan, es decir, que en esta siempre el embrión más grande va a absorber al embrión pequeño y el 100% van a tener éxito. Entonces, si ustedes se encuentran con este cuadro, no se aflijan si no lo logran separar, porque tienen un alto porcentaje, una alta probabilidad de porcentaje de que uno viva y el otro muera. ¿Ok? Nosotros tenemos acá ¿puedo borrar? Si me dicen no, quiere decir que sí. Entonces nosotros tenemos aquí nuevamente dos embriones. Tenemos un embrioncito por acá. Tenemos otro embrioncito más pequeño por acá. ¿Verdad? Hay diferencia en el desarrollo. ¿Verdad? Tenemos el saco o el vitelo de uno por acá, el vitelo del otro por acá. ¿Verdad? Y esto aquí es la separación entre uno y el otro. ¿Verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta cuando uno mira, yo cuando miro una vesícula de preñez y veo una línea en medio, digo, esta yegua tiene gemelos y en efecto esa yegua tiene gemelos. Vamos a ver algunos casos, ¿verdad? Y es la línea esta que les digo yo, esto que se mira aquí muy sutil, ¿verdad? Fue una yegua que yo dije, ¿y esta yegua qué onda? ¿Qué es esa línea? Y resulta que esta yegua lo que tenía eran gemelos, ¿verdad? El número 1 y el número 2. ¿Sí? También uno puede encontrarse casos así, ¿verdad? Que están completamente pegados, entonces uno mira un 8. Dice, ¿y este embrión por qué tiene esta forma? No es que tenga esta forma, este es el número 1 y este es el número 2. ¿Ok?
Y aquí nosotros podemos ir viendo diferentes preñeces gemelares, que es otro diagnóstico que ustedes hacen. Aquí, miren, están apachadas las dos porque seguramente hay una contracción uterina y apachó los dos embriones, el 1 y el 2. Nuevamente aquí tenemos los mismos embriones. Aquí se miran iguales, pero cuando se mueve el ultrasonido, aquí se miran diferentes. O sea, va a depender del ángulo con el que ustedes lo vayan midiendo. Y luego acá ya tenemos una preñez un poquito más avanzada, ya perdió la cápsula, ya perdió la forma y tenemos también el número 1 y el número 2, ¿verdad? Esta gestación nosotros no logramos visualizar en un solo campo los dos embriones, pero tenemos que va a ser más o menos una gestación como de unos 25 días, más o menos, y tenemos aquí el embrión número 1, este pinito que se mira aquí, y tenemos el embrión número 2 acá, ¿sí? Y aquí tenemos la división entre una vesícula y la otra vesícula. Ok, nuevamente aquí tenemos la división, que no es más que las membranas de la vesícula separando entre uno y otro. ¿Ok? Este fue una yegua que la seguí durante la época de la pandemia, durante varios días para documentar qué es lo qué pasaba. Ahorita tengo otra que no he subido aquí en esta presentación, que lo debía haber hecho. Y lo que pasó con esta yegua fue que esto es más o menos al día 30, ¿verdad? Teníamos un embrión acá, el otro embrión acá. Sin embargo, este tenía mayor cantidad de líquido que este otro. Este se le miraba muy bien el latido cardíaco, a este no, ¿verdad? Y fueron evolucionando poco a poco. Llegó un punto donde perdí al otro embrión, este lo perdí, o sea, ya no lo miraba, solo miraba uno, ¿verdad? Que era este. Sin embargo, aquí hay reabsorción de líquidos. Y esta reabsorción de líquidos nos llevó como consecuencia que los dos embriones se murieron. Esto fue lo que encontré. Veamos las fechas, si las logramos ver. 3 de octubre, 3 de octubre, ¿verdad? Esto fue también 3 de octubre, ¿verdad? Y esto fue 26 de septiembre. Entonces aquí el 26 de septiembre todavía están dos, una semana después ya teníamos problemas, este no tenía latido cardíaco y lo que hice fue que terminé haciendo un lavado endometrial donde salieron los dos embriones. Ahí salió uno y ahí salió el otro, 1 y 2. Voy a volver a poner. Ahí salió uno y ahí salió el otro. Todavía con mascarilla ahí en época de pandemia, ¿verdad? Son estos dos gemelos que están acá, 1 y 2. Se hablan cosas muy tontas, por eso no me gusta poner el audio. ¿Verdad? Y acá tenemos 1 y 2, ya sin forma, ¿verdad? Ellos ya no tenían forma, estaban ya en proceso de autólisis. Esa no es mi mano, es la de yo no tengo ese tipo de joyas tan valiosas. Y acá tengo y 2 nuevamente. Ok. Y estas son otras preñeces gemelares que podemos ir viendo.
¿verdad? Quiero ver algo. ¿Qué pasó con los de 21 días? No sé qué pasó con los embriones de 21 días. Pero esta gestación ya es una gestación más avanzada. Esto es, ustedes cuando hacen un diagnóstico de gestación pueden encontrarse al feto a lo largo del útero. Es decir, que digamos que este es el cuerno. Ustedes lo pueden encontrar aquí así. Lo pueden visualizar así o lo pueden visualizar también de frente, ¿verdad? Digamos que la cabecita va a estar, ay Dios, no me inspiro, va a estar así de frente o la cabecita puede estar aquí para arriba, ¿verdad? Puede estar, uno lo puede agarrar de dos formas, inclusive lo puede agarrar con la cabecita viéndolo a uno, entonces sería la cabecita aquí y el cuerpo acá, entonces lo está viendo hacia uno. ¿Verdad? Nosotros aquí lo que tenemos es, como les dije, ¿verdad? Viéndolo a uno, esto de acá es la cabeza, esto es más o menos 60 días, esto de aquí es el cuerpo, muy probablemente esto es una patita, aquí ustedes pueden ver la silueta de lo que podría ser el corazón, ¿verdad? Más o menos 60 días con zoom, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá, esta comilla que está acá, es la trabécula genital y eso nos ayuda para determinar el sexo de la cría. Aquí nosotros tenemos nuevamente la parte de la nariz de la cabeza, tenemos el cuello, tenemos una patita de frente, otra patita de frente, tenemos el abdomen y tenemos la trabécula genital. Muy probablemente este es un macho porque la trabécula genital está muy cerca de lo que es la inserción umbilical. ¿Verdad? Nosotros lo que vemos aquí entonces va a ser ya el líquido amniótico y el líquido alantoideo que va a estar anecoico. Ok, nosotros aquí tenemos algo que es la vejiga urinaria de este lado y de este lado ya tenemos lo que es... No, esto no es cierto. Esto es una preñez gemelar muy interesante, ¿verdad? Esta preñez... Esta es una preñez gemelar que me encontré hace años. Teníamos aquí uno con el líquido claro y bonito y teníamos aquí el número 2 y este tenía el líquido opaco. Esta yegua abortó al día siguiente que yo le hice ultrasonido. Si ustedes ven aquí, esto de acá es el que está aquí. Miren lo turbio del líquido y esto de aquí es el cuello. La cabeza, ¿verdad? Y estaba completamente deforme. Después van a ver ustedes lo que salió. Y nosotros tenemos el otro embrión bien formado y esto que ustedes ven aquí es el casco del otro. Es el casco visto de frente. Esto aquí es la ranía, ¿verdad? Entonces esto aquí es el casco del otro embrión que estaba bien formado. Lo que obtuvimos fue, ¿se acuerdan aquel bien feo que estaba acá? Este es este que está aquí. ¿Verdad? Que yo les dije, esta yegua tiene gemelos y uno está muerto y cabal, muerto y mal formado y el otro bien formadito y estaba vivo, pero por insuficiencia placentaria las gestaciones no se llevan
no se pueden llevar a cabo en el 90 y pico por ciento de los casos, como vimos, ¿verdad? Ok, aquí tenemos otra vez número 1, número 2. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Este video es principalmente para que vean el latido cardíaco. Es una vesícula de más o menos 30 días, porque el embrión está a la mitad de la vesícula. Aquí en medio van a ver el latido cardíaco. Va de nuevo. Aquí está el latido cardíaco, ¿lo vieron? Ok, este es otra gestación, ¿verdad? Cuando yo vi estos embriones o esta gestación ya estaba muy avanzada, ya tenía varios meses y aquí está el número 1 y el número 2. Si ven la separación aquí es más gruesa, ¿verdad? Ya es una placenta realmente lo que está separándolos. Le dije al dueño, ¿y ahora qué hacemos? Y el dueño me dijo, no importa, doctor, déjelos. Y si se mueren los dos, que se mueran los dos. Si sobreviven los dos, se sobreviven los dos. Pues, bueno, un día recibo la llamada y me dice, doctor, nacieron. Uno y uno vivo. Pero al vivo se lo comió un chucho y ya no quedó vivo. Entonces vemos aquí la placenta, ¿verdad? Y vemos que por lo menos uno sobrevivió en este caso. Lástima que no quedó vivo. ¿Verdad? Me parece raro que no tenga otras. Ahí está otra. Por supuesto que se pueden llevar a cabo trillizos. Esta es una yegua que siempre, o sea, no, perdón. Esta yegua aquí siempre me daba trillizos o gemelos. Tenemos número 1, número 2 y número 3. Le ven la forma diferente. Fue la primera vez que vi un trillizo. Y la segunda vez fue con esta yegua. Está en el cuerpo del útero 1, 2 y 3. ¿Verdad? O sea que también pueden verse trillizos en yeguas. Ok, lo que les decía, la fijación y la orientación. Entonces, día 18 está fijado el embrión, tiene sus capas germinales. Día 30 va a estar más o menos a la mitad. Esto que está amarillo es el vitelo que se va a ir absorbiendo. Esto de acá va a ser el líquido corion alantoideo y este celestito es el líquido amniótico. Entonces, se orienta con el embrión hacia la parte ventral y luego va subiendo hacia la parte proximal y luego cae. Si ustedes ven, aquí se está formando el cordón umbilical a partir de las 3 capas germinales. Doctora González, si me equivoco en algo, por favor me corrige, porque usted es la especialista en embriología. Todo bien. Ok, entonces vemos aquí a la mitad, nuevamente, a la mitad de la vesícula. Esta es una vesícula que va a tener 30 días. Y esto fue algo que sacaron, yo no sé ni cómo lo sacaron en Estados Unidos, y aquí está nuevamente la vesícula, el embrión más bien de 30 días. ¿Verdad? Como les decía, va a ir subiendo día 35, que es que hago yo el segundo diagnóstico de gestación. Ya lo voy a encontrar un poquito arriba con latido cardíaco. Día 40 está en el tope, para luego en el día 50 estar nuevamente en la parte ventral. Entonces, 30 en medio, 35 casi en el tope, 40 en el tope y 50 y abajo. O sea, es fórmulas para que ustedes las tengan en cuenta para hacer un buen diagnóstico. Aquí ya se van viendo los cálculos endometriales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que a los 35 días
se empieza a producir la gonadotrofina coriónica equina. Ok, tenemos aquí un embrión de más o menos 50 días por ahí, 50 y pico de días, y esto que está acá es el saco vitelino, que en algunos casos se puede ver con el ultrasonido. Ok, día 21, día 30 y día 45. Ok, día 21, día 30 y día 45. Esto va a ser más o menos día 18, porque todavía no se ve el embrión. Solo perdió su forma. Ustedes pueden decir aquí, tiene 18 a 19 días de gestación. ¿Sí? Para que se orienten un poquito, perdón, pero uno piensa que ya lo saben, ¿verdad, muchachos? Y no es así. Nosotros tenemos aquí el útero, ¿sí? Eso es el contorno del útero, y nosotros aquí tenemos la vesícula de gestación, que ya perdió la forma, pero que no tiene embrión, ¿verdad? Mismo caso es esta, ¿verdad? Vean esto, que va tomando una forma como que triangular, ¿verdad? Eso es una vesícula o forma de cono que va, luego aquí tenemos el útero circundando, ¿verdad? Lo mismo que les expliqué en el anterior. Y eso es muy característico de una vesícula cuando tiene 21 días. Pero a los 21 días, esto no tiene 21 días todavía, esto tiene más o menos unos 20 días, ¿verdad? A los 20 días nosotros ya podemos ver el embrioncito, ¿verdad? Y si nosotros le hacemos zoom a esto, aquí tenemos el embrioncito en forma de pinito, y si ustedes ven esto muy detenidamente y tienen la paciencia de hacerlo, van a poder ver ya el latido cardíaco en este momento. Son yeguas que me pasan a mí, que a veces no están en mi programa o me atrasé yo en verlas, y entonces cuando las veo, pues me encuentro con esto. Les tomo imágenes y se las traigo a ustedes para compartirlas. ¿Verdad? Si se dan cuenta, la diferencia entre este y este es bastante notoria, ¿verdad? Esto ya va siendo una vesícula de 21 días, 22 días, ¿verdad? Por ahí. Esta de acá es interesante porque hay veces que uno siempre busca la vesícula en el fondo y siempre del mismo lado, pero hay veces que ustedes se la pueden encontrar en otro lado, ¿verdad? Nuevamente, útero, la vesícula anecoica porque es líquido, y el embrioncito acá. El mismo caso acá, tenemos útero, la vesícula y el embrión que ya les circulé. Este embrioncito de aquí es este, pero con zoom. A partir que la gestación va avanzando, entonces se va a ir reabsorbiendo el vitelo y se va a ir formando lo que es el alantoides, ¿verdad? Ustedes van a ver aquí con un buen zoom el líquido amniótico o el saco amniótico, y esto de aquí es lo que va a ser el alantoides. ¿Ok? Nuevamente, útero y lo que es el líquido, en donde ya se está formando el líquido corión alantoideo, ¿verdad? Esto es el mismo caso, un embrión, ¿verdad? Con zoom, pero ya se está separando, entonces quiere decir que tiene más de 21 días, podríamos decir que tiene alrededor de 24, 25 días, ¿verdad? Lo ven acá, alantoides, embrión, vitelo, ¿sí? Y luego a los 30 días, que les decía yo, nosotros tenemos aquí
la vesícula. Esto debería de ser el vitelo. Esto debería de ser el alantoides. Y nosotros agarramos aquí este embrión. Y esto negrito que ven aquí anecoico es el líquido amniótico. ¿Sí? Aquí vemos un embrión de más o menos 35 días. Ya va llegando al tope, ¿verdad? Pero este embrión, a diferencia de este lo estamos viendo, digamos que esta es la cabecita y este es el cuerpo, ¿verdad? Aquí hay una patita, dos patitas, tres patitas, cuatro patitas, ¿verdad? Estamos como viéndolo enfrente, como que él estuviera acostado y nosotros lo estamos viendo desde arriba. Y en este lo estamos viendo de lado, pero se ve muy bien de nuevo el vitelo reabsorbiéndose, el alantoides o corion alantoideo y el amnios. ¿Verdad? Aquí ya se mira más el cito, el saco amniótico y lo negrito, lo anecoico que está acá, va a ser entonces lo que es el amnios, el líquido amniótico. ¿Verdad? En esta de aquí se mira mucho mejor el líquido amniótico, el vitelo reabsorbiéndose y el corion alantoideo por acá. Tengo pregunta. No hay problema con que me salga, es que tengo inglés. No, no hay problema con que se salga, hija, sálgase. Aquí no hay asistencia, ¿verdad? ¿Verdad, mucha? Este mismo embrión, o puede ser que no es el mismo. Sí, es el mismo, es mora, mora. Y la fecha es la misma, 2020, sí. Vean, aquí este es con zoom. Entonces aquí se mira una patita, dos patitas, vistas de frente. La cabeza, vamos a ver. Uy, perdón. Una patita, dos patitas, la cabeza, el cuerpo. Puede ser que esto sea la inserción de la cola, no estoy seguro. Y esto de aquí entonces, el amnios, ¿verdad? Vitelo y alantoides. Ok, aquí ya este embrión ya empieza a caer. Es un embrión que va a tener más o menos entonces unos 40 días, 40 y pico de días, ¿verdad? Aquí ya vemos el cordón umbilical. Nuevamente saco amniótico y una fracción, cordón umbilical, y una fracción de lo que va a ser el embrión. Muy probablemente esto es parte del abdomen porque aquí está el cordón umbilical. Ok, y así vamos viendo, este va a ser más o menos, ¿se acuerdan? A los 50 días cae, ya cayó, ¿verdad? Cordón umbilical, y ¿se acuerdan de lo que hablábamos? Del vitelo reabsorbido. Pues el vitelo reabsorbido se mira así, ¿sí? No es una malformación, es aquel vitelo café que vimos en la foto, es este. Ok, no es una malformación. Y nosotros podemos ya identificar partes del embrión, ¿verdad? Esta es la cabecita. Esta es la cabecita. Esta es la naricita. Y esto que está aquí es la boca, ¿verdad? Por eso dice boca. ¿Ok? Son imágenes bonitas que hay veces que me salen. Este es un video probablemente para ver latido cardíaco. Subo mucho material yo a mis clases. Hay veces que aburren.
Y yo les digo gracias por aguantarme la casaca. Esto que nosotros tenemos aquí es útero y ahí aparece la vesícula de gestación. Aparece la vesícula de gestación, más o menos 30 días, está a la mitad, tratando de ver latido cardíaco. Ahí está el latido cardíaco, ahí está el latido cardíaco, donde está. Acercamos la imagen y ahí se mira mucho mejor el latido cardíaco. A este nivel, ahí está. ¿Sí? Sí lo ven, ¿verdad? Cómo se mueve. Ok, el otro año, si tengo el gusto de tenerlos conmigo en módulos, pues espero que veamos muchas de estas. Y que digan ustedes, ¡ay, qué bonito! Así dicen las mujeres cuando miran un corazón latiendo, el instinto materno, ¿verdad? Nuevamente latido cardíaco por acá, en medio, ahí cabal, cabeza, tórax y corazón latiendo. Esos me los tomaron con teléfono, entonces por eso es que están así. Ahí hay otro, solo que vean, aquí está lo largo y aquí está un corte transversal, ¿verdad? El corazón está por acá. Ahí está el corazón. Ok, entonces nuevamente para repasar la anatomía, la cabeza, el cuerpo, ¿verdad? La B no me acuerdo por qué se la puse. Ah, es bracito. Bracito acá. Ok. 55 a 60 días, ¿verdad? Las mismas imágenes. Este es más que todo uno de 60 días. Tenemos aquí la cabeza, ¿verdad? Ya se ve mucho más grande que este, ¿verdad? Y este lo tenemos visto como un transversal, o sea, a lo largo del cuerpo. Y esto que está aquí es el corazón. Y esto que lo divide aquí son las cámaras del corazón, ¿verdad? Entonces, mira, plucu, 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 cómo se mueve. Hay veces que se logran ver las 4 cámaras, hay veces que no. Y máxima, cuando uno toma una foto, no se ve tan bien como que cuando uno lo está viendo moviéndose. ¿Verdad? Nuevamente, si nosotros nos encontramos esto, tenemos el útero, el alantoides, y esto que está aquí es la cabecita del embrión vista de frente, o del feto más bien. Ok, luego tenemos aquí otro. Hay veces que cuesta encontrarlo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención de este es que esto que está aquí es la trabécula genital y esto que está aquí es el ombligo, por lo que este probablemente es un macho. Tiene la trabécula genital muy cerca del ombligo, mientras que esta trabécula genital está acá. Aquí tenemos una patita y aquí tenemos la otra patita que viene hacia acá y esto probablemente es una hembra. Las hembras lo tienen en medio de las piernas, ¿verdad? Lo mismo, una trabécula genital probablemente de un macho, trabécula genital de una hembra. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos una pata con el corvejón o el metatarso, la otra pata acá, que viene hacia acá, y la trabécula genital en medio, hembra. Luego tenemos este otro,
es más interesante. Tenemos aquí la cabeza, el cuello y la mano, ¿sí? Esto que ven ustedes acá son las vértebras cervicales, ¿sí? O sea, aquí ya se ven las vértebras cervicales. Esto ya es un feto más grande, más o menos 4 meses y 5 meses por ahí, y aquí ya se mira el ojo, ¿verdad? Hay veces que lo único que uno puede ver es el ojo porque es muy grande. Entonces tenemos el ojo, tenemos la cámara posterior y tenemos la cámara anterior acá, ¿verdad? Luego podemos ver ya mientras la gestación avanza, el líquido, siempre líquido alantoideo. Tenemos aquí el tórax, lo que serían las costillas, ¿verdad? Lo que forman las costillas, y muy probablemente este que está aquí va a ser el corazón. Digamos que cuando vemos el abdomen, 5 meses más o menos, entonces podemos ver aquí el abdomen, y ustedes lo que ven aquí como un aparato de Golgi son los intestinos. Todos estos de aquí, todos que se miran así, son los intestinos enrollados del feto. Intestinos por acá, y esto que ustedes ven aquí es el estómago con su curvatura menor y con su curvatura mayor, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos acá. El estómago aquí, ahí estoy señalando el estómago, curvatura menor, curvatura mayor, ¿verdad? Los intestinos que se miran también bien, intestinos, como un aparato de Golgi, les digo yo. Nosotros somos una célula en grande, muchachos, formados por un montón de celulitas, pero no celulitis, ¿verdad, patojas? Ok, el cordón umbilical se va a ver como un Mickey Mouse. Así le digo yo, Mickey Mouse al cordón umbilical, porque se mira las orejitas de Mickey Mouse y la cabecita, ¿verdad? Mickey Mouse con sus dos arterias y su vena. Mickey Mouse. Aquí tenemos un ojo, ¿verdad? Ya de un animal más grande. Si ustedes ven aquí, esto que ven aquí es el paquete básculo nervioso del ojo que lo va a irrigar, y aquí viene el ojo. Esto que ustedes ven aquí es el lente o el cristalino, y tenemos la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. ¿Ok? Es lo único que a veces vemos en un animal muy grande. Y luego de esto es un casco. Bonito, ¿verdad? Ya lo habíamos visto antes, creo yo. El casco visto de frente, como que le fueran a pegar una patada a uno en la cara. La ranía, ¿verdad? Y todo esto de aquí es la suela del casquito. Y entonces estas imágenes realmente las pueden ustedes no solamente complementar, sino que están hasta mejores las imágenes del documento que les subí al aula virtual, eh, para que tengan ahí, ¿verdad?, de referencia. La verdad que es un material que hicimos con mucho esmero para que ustedes lo tuvieran. Y pues bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o algo. Realmente es una clase como un wet lab, no wet lab porque no pudieron meter las manos, pero sí como un webinar con algo de medio práctica. Si no tienen dudas, ¿todo bien? Bueno, si no hay dudas, pues nos vemos el día del examen, porque ya no los veré más durante este ciclo.
Ok, les deseo feliz fin de semana. Gracias, doctora González, por acompañarnos. No, gracias a ti. Ok. Ya se empiezan a salir las gentes.